campanulata. Campanulata porque tiene forma de campana, y es espatodea del género espatodea, se llama tulipán africano. Tiene unas flores muy bonitas, vistosas, verdes, siempre mantiene así. Y eso es súper tóxico para las abejas. Matan muchas abejas, hormigas, arañas, avispas, polillas, hemos visto escarabajos. Incluso hay gente que me reporta que ha visto hasta colibríes muertos dentro de estas flores. Es tóxico el néctar, que produce muchísimo néctar, pegajoso, entonces la abeja se ahoga y se muere intoxicada fuera de eso. O sea, la matan de dos formas, intoxicada y ahogada. De tal manera, la abeja, ella respira por espiráculo, y si el cuerpo se le llena de ese azúcar, de ese néctar todo pegajoso, pues se ahoga. Este es otro ejemplo, ya es otra flor diferente. Este es el falso negro, Hilocroma piramidal. Esto en Santander, había un problema de muerte de colmenas, entonces tenemos cultivo de café. Aquí la técnica de Corpo Ica recogió un poco de flores caídas del suelo, y aquí estos árboles de balso negro, da una madera, es una madera muy suave, de rápido crecimiento, y que lo utilizan como sombrío del café. Aquí en este cultivo en particular sustituyeron el guamo como sombra del café, lo sustituyeron por el balso negro. Y sembraban balso negro en 10 por 10, o sea, por hectárea eran 100 árboles, o sea, muchísimos árboles. Bien, ese es un árbol nativo, pero miren la cantidad de insectos que uno encontraba dentro del cáliz de cada flor, cantidad de insectos muertos. Entonces hicimos una tablita, dijimos, oye, ahí hay apis, se encontraron avispas, triconas. Mire, esto que encontramos aquí es en una sola flor, 23 apis muertas, 8 trigonas, y 3 eran Tetragonisca mustula y otras sin identificar. Cuando hicimos esto ya en más flores, encontramos, mira la cantidad de insectos que encontramos, apis, trigonas, otras abejas que no logramos identificar, encontramos avispas, curculiónidos, encontramos una abeja que llamaban trigona de árbol, larvas, cucarrones, mariquitas, moscas, mariposas, hormigas, carálidos, polillas, colópteros y menópteros, y una cantidad sin identificar de individuos. Eran miles. Cuando hicimos la simulación, cuántos árboles, cuántas flores por árbol, encontramos que por hectárea se podían estar muriendo 5 millones de animales, de todas estas especies, muchas de ellas que no logramos identificar. Dense cuenta que aquí hay 412 de los especímenes de esas flores que cogimos que no logramos identificar, ¿no? Entonces aquí curculiones, tijeretas, coquito, homópteros, colópteros, polillas, bueno. Entonces realmente ese cultivo de sombrío, de Euchroma piramidal, balso negro, estaban matando las colmenas, literalmente estaban matando las abejas, diarios enteros. Otra planta que es muy buena para las abejas y que la persigue, por eso es tan importante tomar fotografías así del polen. Miren la cantidad de grasa. Las abejas, uno creía, o yo creía que antes las abejas buscaban el polen por la cantidad de proteína que tenían. No, para ellas más importante es cuánta grasa tiene el polen. Cuando uno toma esta fotografía en un microscopio normal, hay quedado un poquito desenfocada, pero me da para explicar. Esta ya es fotografía en microscopio electrónico. Entonces vemos aquí que es dental. Entonces esto se va a agarrar con un velcro al pelo de la abeja. Si este polen está hecho para pegarse a un insecto, ¿cierto? El pelo de la abeja es un pelo plumoso. Entonces va a encajar muy bien con la superficie del polen de senecio. El senecio, si una vaca come senecio, aborta. Es este tipo de planta. Se da mucho aquí en Sabana y uno tiene que deshiervar la mano, porque si se corta nace como con un esfuerzo. Entonces es bueno para las abejas, pero es malo para las vacas, para la leche, hace abortar las vacas, entonces es malo para las vacas. Entonces vean cómo aquí en esta diapositiva quiero mostrar que así la planta sea buena para las abejas, es mejor quitarla, porque no es bueno para el resto de animales.
Este es otro, el borrachero, con el que se hace la burundanga. Los ladrones cogen las semillas de esta planta de borrachero y con eso hacen la burundanga. Entonces, eso ha llevado a que esta planta la hayan destrozado, en todas las fincas la tumban. Yo digo que están en vía de extinción el Natura Stramonio, que es el borrachero. Pero cuando uno analiza las flores, este es el polen de esa planta, muy bonito. Esto lo tomamos nosotros allá esto tiene 90 micras de diámetro. Es grande, es un polen grande, por eso la abeja la busca. Pero además de la abeja, hay otros insectos, como por ejemplo la Drosophila pseudoscura, que es una drosófila endémica de la sabana de Bogotá. Aquí se reúnen machos y hembras en las flores del borrachero para copular. O sea que si desaparece esta planta, van a desaparecer estas moscas. Por eso es importante decir, oiga, no podemos desaparecer todo, porque si desaparece la planta, se van a desaparecer muchas especies que dependen de esa planta. Son endémicas con la planta. Bien, el pegamosco, esto lo usan mucho cuando hay reuniones que ponen el piquete. Entonces cortan este pegamosco de la bejaria espinosa, creo que es resinosa, su nombre lo dice, y ahí se pegan las moscas a esto que es pegajoso, funciona. Y entonces ese es el polen de esa planta. Es un polen que viene en grupos de 4, ¿cierto? Y 4 granos, aquí vemos 3, y por allá por detrás está el otro grano, son de 4. Entonces, vean lo importante que es usar un microscopio para poder identificar mejor la planta. Bueno, la desaparición de abejas es un tema mundial. Aquí está, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos durante años? La desaparición de abejas. Aquí tiene el dato de esta fotografía del 2007, pero al año pasado en Estados Unidos se reportaron 2,5 millones de colmenas. Y miren, en el año 50 había más de 6 millones o 5,5 millones de colmenas. O sea, hay una desaparición de abejas en Estados Unidos, un problema de seguridad nacional, seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué pasa? Para polinizar un solo cultivo, el almendro, que es por los dulces, que es una industria billonaria en Estados Unidos. Un solo estado, Estados Unidos tiene 50 estados, un solo estado, California, necesitan 2 millones de colmenas para polinizar esos almendros. Entonces ellos importan abejas todos los años, llevan de España, de Chile, de México, bueno, porque no tienen cómo suplir esa demanda de polinizadores de este almendro. Y es un problema mundial. Miren, en Argentina, de 2,5 millones de colmenas que tienen, se murieron 500.000. De eso dependen 25.000 apicultores. En México, lo mismo, menos grave, pero igual. En Alemania, en 700.000 se murió la mitad de las colmenas. Gravísimo. Y hay 25.000 apicultores también. En Colombia, el 10% de las colmenas se murieron y hay 2.100 apicultores registrados. O como diríamos, somos 2.100 apicultores registrados. En el Perú, de 250.000 reportaron solamente 307.500, muy poquitas. Pero démonos cuenta que es un problema a nivel mundial la desaparición de abejas, la muerte de colmenas. Gravísimo, un problema que hay que ponerle cuidado, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entonces miren, uno de los causantes principales de la desaparición rápida de abejas, los insecticidas de síntesis. Ya arrancar con estos organoclorados, miren, son más viejos que la panela, miren, sintetizados desde 1874. O sea, estamos hablando de 150 años que se producen estos organoclorados. Y entonces, organoclorados que vienen directamente como descendientes del metano, solo que reemplazan estos hidrógenos por cloro. Recuerden que el cloro es un halógeno, o sea, pertenece a la familia 7 de los halógenos de la tabla periódica. Yo me acuerdo que los profesores nos hacían memorizar flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Cualquiera de estos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, son altamente tóxicos. Por eso las cremas que tienen flúor son altamente tóxicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es halógeno y están en la familia 7 de la tabla periódica.
Entonces, hoy en día, estos cloros los tienen a reemplazar por flúor, que es más tóxico. Y es un poquito más caro, pero mucho más tóxico. Miremos eso. Entonces, el metano, pues, tiene sus hidrógenos, CH4, y a partir del metano se creó el triclorometano, ¿cierto? El primer órgano clorado de síntesis que existe. Tenemos entonces el DDT, ese Müller lo usó como insecticida en uso agrícola y forestal. Pero uno mira, el DDT pues tiene unos anillos fenil y tiene como base el tricloro y reforzado con unos radicales de cloro acá. Por eso el DDT es tan tóxico, ¿cierto? Es altamente tóxico, ¿cierto? ¿Por qué el DDT? Pues difenil, dicloro, o sea, difenil, dicloro, triclorometano. Bueno, ¿qué tiene este DDT? Que es bioacumulativo. Tiene baja bioacumulación, o sea, se va a lavar con el agua. Persistente, o sea, no tiene una baja biodegradación, o sea, es bioacumulativo. Es persistente, tarda generaciones en desaparecer. Alta letalidad en el humano y la vida. Animales los matan. Otro problema es liposoluble, se acumula en tejidos grasos. Aquí tengo una fotografía que tomé desde el carro que iba. Esto es la laguna de Fuquene, aquí cerquita a Bogotá, como a 2 horas de Bogotá, y empezaron a drenarla, a excavarla, a quitarle los sólidos que tenía en el fondo. Se empezaron a rectificar la cota de esa laguna y a sacar pues, baldados de barro, y cantidad de colmenas alrededor de esa laguna se murieron. ¿Por qué? Porque había cloro, había DDT acumulado aquí por años en el cielo de la laguna. Gravísimo. Esta fotografía, esta disección la hice yo, el intestino de una abeja de la finca Marengo, que es la finca de la Universidad Nacional, y el intestino de una abeja colocada, una colmena colocada cerca a un cultivo de fresa. Miren cómo está necrosado el intestino. Lógico, esta abeja tiene una muerte madura, tiene una longevidad muy reducida comparada con la otra, está enferma, trabaja menos, tiene problemas. Entonces, cuando nosotros colocamos colmena en un cultivo, hay que negociar con el dueño del cultivo qué insecticidas, que sean ojalá una forma más orgánica de controlar las plagas y las enfermedades, y que no me maten mis abejas. Bien, entonces los organofosforados tienen altas toxicidades, pero tienen baja estabilidad química. Miren la fecha, 1940, Segunda Guerra Mundial. Estos organofosforados se lanzaban en bombas en esa línea Maginot que separaba a los franceses de los alemanes. Entonces la gente no se moría por el bombazo, sino por el cloro contenido en ese organofosforado, porque tenían baja estabilidad química, se vaporizan. Este tipo de bombas, 1940 al 24, son 84 años después, la están empleando en Israel para matar palestinos, salvajes estos tipos. Lanzan bombas, la bomba destruye el edificio, pero toda esa gente que está allá en los sótanos resguardada de la bomba termina muriendo por inhalación de cloro. Gravísimo, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Ese órgano clorado se liga a la acetilcolinesterasa, inhibe la transmisión nerviosa y la muerte. O sea, la gente se muere por falta de oxígeno. Los músculos que mueven los pulmones paran. La gente muere asfixiada, realmente. No hay acumulación en los tejidos y cosas que uno encuentra en cualquier almacén agropecuario, que son muchas, en la forma de malatio, fosfatidicolina, ciclofosfamina, trimetil, bueno, nombres todos los que usted quiera, paratio, esto no es solo algunos, pero hay muchísimos, yo diría cientos de estos
analiza químicamente y tiene como unos anillos bencénicos y unos radicales con cloro, las puntas, que lo hacen muy tóxicos, ¿cierto? Estos productos. O sea, se volatilizan, se absorben por la piel, se absorben por las mucosas, se absorben en la respiración, ¿sí? Y estos productos a veces los campesinos llegan y mezclan productos y aparece resistencia cruzada, por ejemplo, con carbamatos. Con un carbamato, también es un insecticida, y lo mezclan con estos órganos fosforados y los mezclan y los usan, pero hay resistencia cruzada, un producto anula el otro. O sea, está perdiendo plata incluso. Bien, miren los reyes aquí de la toxicidad, los neonicotinoides. Esta es la estructura de la nicotina. Un anillo bencénico y aquí un pentano con un radical de nitrógeno, un radical metilo, pero tiene átomos de nitrógeno, que también es del grupo 5. Ese nitrógeno también es altamente tóxico. No tan tóxico como los halogenos, pero altamente tóxico. Pero, digamos, eso lo saben los químicos y producen el diametoxan de Syngenta, tiene la marca registrada Kreuzer, y uno mira, miren, es un neonicotinoide, parecidísimo a la nicotina, anillo bencénico y el pentano aquí. Solo que le han sustituido el radical metil por un cloro que es más tóxico. Y en lugar, tiene ya no 2 nitrógenos, no, sino miren, le metieron 1, 2, 3, 4 y 5, más tóxico todavía. De refuerzo el azufre, ¿sí? Y estos radicales oxígeno que hacen también su labor de oxidación. Entonces el azufre también es de este grupo del oxígeno, químicamente del mismo grupo, entonces es altamente tóxico. El imidacloprid, eso se conoce como caucho, marca registrada, confidor, todo eso es de Bayer. Lo mismo, vuelve la nicotina, el grupo fenil, del benceno, y los radicales cloro, radicales de nitrógeno, NO2, altamente tóxicos. Uno analiza la clorhianidina de Bayer, otra neonicotinoide, lo mismo. Aquí el radical, aquí ya está abierta la cadena del grupo fenil, pero con sus radicales altamente tóxicos de cloro, de nitrógeno, de azufre, que lo hacen muy, muy fuerte. Y aquí el rey de los tóxicos, el fipronil, que no es un neonicotinoide, es una fenilpirazola, pirazola de base. No es neonicotinoide, pero parece muy neonicotinoide. Tiene un grupo aquí fenil, parecido a un fenil, no solo de 6 carbonos, aquí igual a este, y el grupo de 5. Y mire cómo sustituyen los radicales de cloro por algo más tóxico, el flúor. Y no uno, sino 3 por radicales. Entonces, esto hace que con este cloro, estos radicales de flúor, el fipronil sea tremendamente tóxico, altamente tóxico. Ahora analizamos muy bien los resultados que tenemos nosotros de laboratorio de todos estos insecticidas. Y ven aquí otro que aparece muchísimo porque el clorpirifos lo utilizan los ganaderos que tienen pasto. El pasto es el principal cultivo de Colombia, el más grande. El café no lo supera el café, supera el resto de cultivos unidos, juntos. Y entonces el clorpirifos lo mismo. Parece un neonicotinoide porque tiene el radical fenil con sus cloros, el pentano un poquito abierto, pero tiene radicales de CH3, altamente tóxicos, clorpirifos. Eso lo utilizan para combatir los chinches de los pastos. Entonces los transgénicos son altamente tóxicos para las abejas. Sí, señores. Desde 1999, este protocolo de Cartagena prohíbe el uso de los tóxicos de los transgénicos. Estamos hablando de hace 25 años. Pero entonces esto se prohibió en el papel. En la realidad fue que ese ministro Arias firmó la traída de transgénicos. En un día 16 de diciembre está la resolución. Está todo el mundo cantando villancicos y él por el otro lado autorizando traer yuca, maíz, soya, rosas, claveles, caña de azúcar. Bueno,
como 30 cultivos transgénicos, semillas de transgénicos. Y entonces estamos plagados en Colombia de transgénicos y no lo sabemos. Pero aquí, en un foro de estos, pues les llamo la atención, pongo de presente que fue el propio Estado colombiano quien permitió la entrada de transgénicos a Colombia. Imagínense, maíz transgénico, teniendo nosotros maíces criollos de mucha mejor calidad. Bueno, entonces en Europa, en la Comunidad Económica Europea, hay un principio que dice, el principio de, es un principio de, por una sospecha, ¿sí? Es un principio en donde, no más por precaución, se llama así, principio de precaución, hay que suspender el uso de semillas transgénicas. Generalmente las transgénicas vienen así, rosaditas, porque fuera de que es transgénica, que produce la toxina BT, se recubre la semilla con un neonicotinoide, fipronil en este caso. De tal manera que un pájaro que venga usted sembrando el maíz y el pájaro escapa y se coma una semilla de estas, hasta ahí llegó, se murió. Un caracol, un animal en la tierra que llegue a tocar la semilla, se muere, porque está protectada, tiene su protectante con un neonicotinoide, altamente tóxico. O con el fipronil, que no es neonicotinoide, pero parece muy neonicotinoide. Este es un trabajo que nosotros nos resultó en Marengo, en la finca de la universidad. Hubo un momento en donde usaron estos pesticidas en las semillas y se discutió tal y se suspendió el uso de semillas protectadas con neonicotinoides. 6 años después, en este cultivo que había habido de maíz, a los 6 años se pasó el arado, produce este vapor, este polvito de tierra que se levanta. 40 colmenas que estaban aquí en este encerrado verde, lote 17 de Marengo, con el polvo que levantó este tractor arando este cultivo que era pasto, pero que había tenido 6 años atrás un maíz transgénico, nos mataron todas las colmenas. Tengan cómo dentro de la tierra el neonicotinoide se mantiene activo y altamente tóxico. Y eso que tenían colmenas, teníamos las colmenas dentro del encerrado, murieron todas, no quedó ni una. Esto es una fotografía que tomé de internet de los cristales de Bacillus thuringiensis, en este tipo de cristales. Esto es lo que se entierra en el intestino del insecto que consuma una planta transgénica, porque él puede consumir el tallo, la raíz, la hoja, el néctar, el polen, cualquier parte viva de esa planta que es transgénica produce toxina BT de esa bacteria. Y es transgénica porque se transfirió el gen que produce la toxina, se le transfirió a la planta. O sea, es un traslado de una bacteria a una planta, transgénesis. Este fue un ensayo que hicimos en Marengo, en donde colocamos torta de soya con... nosotros usamos para esta fórmula, la voy a dar de una vez para que la sepan, usamos 1 kilo de polvillo de polen, que es lo que queda de secar el polen, 1 kilo de miel de muy buena calidad y 1 kilo de azúcar que lo hemos diluido 2:1 en agua. O sea, 1 kilo de azúcar y 500 mililitros de agua uno los mezcla y mezcla todo, el polen, la miel y el jarabe de azúcar, que debe ser blanco. Si es morena es tóxico, ¿sí? No sé si sea por el proceso que utilizan allá en Ecuador, y el azúcar morena aquí en Colombia es tóxica, altamente tóxica. Los reto a un ensayo. Cojan 2 vasos de vidrio, colóquenle la mitad de agua, y en el primer vaso cojan una cucharada de azúcar morena, esa que venden de Manuelita, con una cucharada y la lean el vaso y colocan el azúcar en la pared del vaso así que deslice sobre la pared del vaso, no mezclando, sino que deslice. Usted coge con cuidadito el vaso tal, lo voltea y lo deja paradito y quieto. Y en el otro vaso coja la misma cantidad de azúcar, ese vaso tiene la misma cantidad de agua, y bate el azúcar
dentro del vaso, bien batido hasta que disuelva el azúcar. Y deje los 2 vasos quietos y a los 15 minutos lo observe y concluye. ¿Por qué no debemos usar azúcar morena, de la azúcar morena que se produce aquí en Colombia? No sé si el proceso o qué es diferente, pero nunca usen azúcar morena en Colombia, siempre azúcar blanca, sulfitada. Es mucho menos tóxica que la azúcar morena. Entonces, bien, hicimos este ensayo con soya no transgénica y con soya transgénica y con soya no transgénica. A los 2 días tomamos esta fotografía y la abeja mordisqueó aquí y paró de morder. Y esta, miren, al final se la comen toda. De alguna manera las abejas saben que esta soya no era transgénica, esta sí es transgénica. Entonces no es bueno darle tortas a las abejas con soya transgénica. Hay que averiguar eso muy bien, ¿cierto? Hay un trabajo muy bonito hecho por un investigador mexicano que incluso murió hace poco, en donde él protege las mariposas monarcas. ¿Qué observaron? Que a mariposas monarcas criadas con maíz transgénico, en hojas de maíz transgénico, tienen un desarrollo mucho más lento, más mortalidad que las comparadas con maíz que no se ha modificado, maíz nativo. Recuerden que México tiene una colección de maíces nativos impresionantes, estamos hablando de más de 10.000 variedades de maíz nativo. Y eso para ellos es muy importante porque la base no es como en Colombia que la base nuestra es arroz, allá la base son las tortillas, todo no tiene tortillas, que son hechas de maíz. La transhumancia, usted con unas colmenas aquí en Texas, chulas, mueve hacia Nuevo México, las lleva a polinizar naranja en Florida, y luego las sube aquí a Massachusetts a polinizar arándanos y caducifolio, manzana, y vuelve y las baja, y vuelve y las lleva aquí a Washington a manzana, y vuelve y las trae 6.000 kilómetros al año, hace que esas colmenas tengan colapso. Colapso de las colmenas debido a la transhumancia. Eso es definitivo, Estados Unidos lo vemos. Ahora, venenos, muchos. Aquí vemos cantidades. Esto fue en una granja que yo le dije, oiga, permítame ver, pusimos los frascos, tómele foto, mire lo que sale. Cantidad de venenos. De todos los tipos de venenos. Si uno mira y qué composición tiene, pues riquísimo en todo. Cuando nosotros hacemos insecticidas, por ejemplo el espinosal, mire la fórmula tan compleja, altamente tóxico. En abejas, la dosis letal 50 es 0.0025 miligramos por abejas, tremendamente tóxico.